Familia, ya estamos de vuelta. Aquí estamos de nuevo gracias a ti que lo haces posible. Venimos con muchas novedades y sorpresas. Estrenamos decoración en el estudio, que es una chulada. La podéis ver en Twitch y en YouTube, donde, por cierto, emitimos el programa en directo y lo colgamos después, como hacemos en Spreaker y en carnecruda.es. Estreno también mono de piloto del aire, de astronauta del podcast, de mecánico del sonido, de obrero del audio. Porque teníamos mono de trabajar, de reencontraros. Empieza la 9ª temporada de la República Independiente de la Radio con un cambio de rumbo que va a transformar Carne Cruda para siempre. Como os anuncié en redes, os lo contaré hoy, pero eso será al final de este programa en el que hablamos del giro que necesitamos si queremos evitar el desastre, adaptarnos al cambio y sobrevivir al colapso. Yo sí creo en una sociedad mejor. De hecho, creo que ni siquiera tenemos otra opción que construirla. Como dice Eric Holthaus en su libro La Tierra Futura, el avance de la crisis ecológica nos ha colocado en una situación en la que tenemos que provocar un cambio profundo y radical del sistema en el plazo de una generación, en nuestras propias vidas, o no podremos garantizar nuestra supervivencia. Ser ferozmente optimistas y a la vez radicalmente pragmáticos es nuestra única opción. Utopía no es una isla. Catálogo de mundos mejores. Laila Martínez. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ha sido el verano del cambio climático, el verano de las medidas de ahorro energético ante el otoño más crudo. El verano en el que hemos empezado a palpar las consecuencias del calentamiento global. Calor sofocante, sequía y fuego, mares ardientes, peces muertos, pantanos sedientos. La sequía sigue obligando a muchas localidades de España a imponer restricciones de agua. Aquí en Alemania la peor parte se la llevan las zonas del sur del país, que están en situación de sequía extrema. El segundo nivel... La cosecha de miel prácticamente perdida. En Alemania la falta de agua ha puesto al descubierto las piedras del hambre, inscripciones centenarias que nos avisan de que si las vemos es porque está próxima una hambruna. Las olas de calor que está sufriendo Europa este verano se pueden resumir en una cifra. Esta, 63% de las tierras de la Unión Europea y el Reino Unido están... Se alargan y acentúan esas olas de calor, incendios más virulentos arrasan regiones enteras y al mismo tiempo las lluvias torrenciales destruyen el suelo incapaz de absorber tanta agua de golpe. El petróleo y el gas alcanzan cifras astronómicas, la escasez de materias primas, la subida de la energía y las malas cosechas hacen que los alimentos se encarezcan. El aumento de 1,1 grados de temperatura afecta al nivel del mar. Parece el principio del fin del mundo. El cambio climático no afectará a las generaciones del futuro, ya mata a millones de personas. Olas de calor frecuentes, incendios más virulentos, inundaciones, contaminación... Esto es lo que podría suceder si no refrenamos el ritmo del calentamiento global. La ascensión del nivel de los mares amenaza a millones de vidas humanas. La playa de la Concha de San Sebastián desaparece. El turismo de nieve podría congelarse o peor, derretirse. Eso proporciona la base para que ocurran las inundaciones costeras. Los arrecifes coralinos están muriendo a medida que los océanos se calientan. Muchos osos polares se están quedando desnutridos. Sin nuestros animales nosotros desapareceremos, nuestro pueblo estará perdido. Así que sabemos que es posible que Nueva York sufra huracanes directos. Es una consecuencia del cambio climático prevista para 2100. 3 grados centígrados de calentamiento global podrían significar que habláramos de un planeta diferente. ¿Cambiamos, dicen, o el cambio climático nos cambiará a nosotros? No nos podemos rendir, dice Laila Martínez, a la que escuchábamos al inicio, que imaginar futuros peores nos ha quitado la capacidad de pensar en un porvenir mejor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, de la mano de nuestra querida Esther Sánchez, impacientífica en redes sociales y activista del buen vivir, que estrena sección nueva. It's a new dawn, it's a new day. Mundos posibles. It's a new life. Mundos posibles. It's a new day. Utopistas para el futuro. Este año le hemos propuesto a Esther también un giro para adaptarnos a los tiempos que corren. Sus especiales de ciencia
se transforman en programas para pensar el porvenir y conocer ideas y proyectos que trabajan en imaginar y diseñar el futuro. No solo en el ámbito científico, también en la antropología, la arquitectura, la sociología, la filosofía o cualquier otra disciplina del pensamiento y la creación humanas. Porque ideas, a verlas, haylas. Una central solar que funciona aunque el sol no brille. La gente se baña en las mismas aguas geotermales que se usan para generar su electricidad. En la India, los excrementos humanos se usan para alimentar el alumbrado público de la ciudad. Sal fundida. La sal conduce y almacena el calor sumamente bien. La pionera de la tecnología de pilas de combustible ha sido la compañía de John Bjorn Skulason. Como cuentan en este documental de la BBC, ¿qué le espera a nuestro planeta? Y como nos va a contar hoy, Esther, bienvenida de vuelta. ¡Crudos días! ¡Crudos días! Bien, aquí me tienes, encantadísima con este giro de guión en mi espacio. Me ha gustado mucho eso de activista del buen vivir. Lo eres. De hecho, por supuesto que lo soy. De hecho, te traigo una propuesta muy al hilo de eso que cuenta el maravilloso Eduardo Galeano mientras recita un extracto de su texto El derecho al delirio en el programa Singulars de TV3. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga. De eso va Mundos Posibles, de imaginar los sitios a los que nos gustaría ir para tener dónde llegar cuando nos pongamos a andar. Empezábamos con un texto de Laila Martínez, otra defensora de la utopía. Exacto, y no queremos que el colapso nos colapse. Por eso en este primer programa vamos a intentar darle la vuelta al discurso catastrofista y proponer soluciones para escapar del desastre y adaptarnos a los cambios que ya son inevitables. Y por eso, porque creemos en la utopía, te propongo delirar, muy Javier, bien. Como decía Galeano, y venirte conmigo a 2030. ¡Toma ya! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Pues es 2030, te he traído a un mundo posible en el que hicimos las cosas bien y nos salvamos por los pelos, eso sí. Hace 8 años, a mediados de 2022, Me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Es fácil acordarse. Por fin nos convencimos de que nuestro modo de vida era irreconciliable con el planeta y que íbamos a colapsar. Lo avisaba Antonio Turiel, doctor en física teórica, divulgador e investigador en ciencias del mar para el CSIC, autor de los ensayos, entre otros, Petrocalipsis y El otoño de la civilización, en los que vaticinaba cómo sería nuestro mundo si seguíamos atados al sistema capitalista. Efectivamente, pues casi 10 años después, aquí está de nuevo. A petición de nuestros oyentes, que aquel 2022 nos pidieron que fuera uno de los colaboradores del programa y desde entonces está con nosotros, ¿verdad que sí, Antonio? Crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, así es. Oye, en 2022 recuerdo que acabaste otro libro, ¿no? ¿Aquel libro sirvió de advertencia? Bueno, aquel libro lo que hacía era describir las tendencias a muy corto plazo y explicar pues el periodo tan complicado que íbamos a vivir entre el invierno del 2022 y básicamente el resto de los años si no hacíamos cambios estructurales en nuestro sistema socioeconómico que fueran mucho más allá de intentar poner parches, ¿no? Que es lo que se estaba haciendo. ¿Cuál era la situación entonces? Hagamos un poco de memoria. Bueno, la situación que teníamos entonces era un mercado de la energía en general pues completamente roto, en el cual evidentemente pues había una componente de especulación muy fuerte, pero esencialmente lo que había era pánico, porque nos estábamos encontrando con un encarecimiento imparable de las materias primas y un descenso bastante considerable de la disponibilidad por motivos diversos, entre la invasión de Rusia, de Ucrania, y luego pues por un problema más estructural de la falta de inversión de las petroleras porque no quedaba petróleo rentable, que estaba haciendo que faltase diésel. Y bueno, en aquel otoño del 2022 se empezó a ver que en Estados Unidos faltaba combustible y así la Secretaría de Estado pues dio la orden a las petroleras que priorizasen el mercado americano, dejando claro que esto el libre mercado está bien mientras no molesta a mi economía. Y en el mismo sentido, pues Alemania forzó que hubiera una cumbre de países europeos, del Consejo de Ministros Europeos, para tomar medidas urgentes para reformar el mercado eléctrico porque se iba al garete, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, se empezó a ver que había escasez de diésel en toda Europa. Al principio pues fue en Austria, luego en el norte de Alemania, y aquí ya se empezaron a tener que tomar medidas de racionamiento bastante serias. Recuérdanos cómo se llamaba ese libro que salió en otoño del 2022, por quien quiera hacer memoria de la historia de este planeta. Pues si no recuerdo mal, porque tengo la memoria un poco confusa en este momento, pero creo recordar que al final se llamó Petrocalipsis Now,
Pequeña guía para el gran descenso. Cuéntanos, obviamente el sistema capitalista falló. ¿Cómo salimos de aquello? ¿Decreciendo, como tú decías? Es que el decrecimiento no es algo que se pueda escoger, el decrecimiento es algo inevitable, es decir, tenemos un decrecimiento del metabolismo del sistema socioeconómico, la cantidad de inputs, de entradas, de energéticas, materiales, ya disminuía por razones geológicas incontrolables que nada tenían con la capacidad de inversión y el desarrollo tecnológico, porque todo eso había estado encima de la mesa y había llegado hasta donde se había podido llegar. Y lo que había que hacer era adaptar al sistema económico a una realidad física que era incontestable, y eso sin tener en cuenta el otro pequeño problemilla que teníamos, que era pues el desastre medioambiental en general y particularmente el cambio climático, que si os acordáis en aquella época pues nos dio bastantes sustos uno detrás de otro, ¿no? Un huracán que se acercaba a la península, pues tormentas muy fuertes en el Mediterráneo durante aquel otoño, y luego, bueno, evidentemente las sucesivas olas de calor, problemas con las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos problemas tanto a nivel de lo que entraba en el sistema, ¿no? Las materias primas y demás, como lo que salía, ¿no? Y al final lo que hacía falta era adecuar la realidad del sistema socioeconómico a la realidad física de un mundo que es un planeta bastante grande, pero no es infinito. ¿Pero esos desastres meteorológicos pudimos revertirlos? Bueno, ya sabéis que en realidad una parte importante de la lucha contra el cambio climático tiene que ver con la adaptación. Es decir, hay cosas que uno puede conseguir no empeorar, más que nada, pero hay procesos que, por desgracia, van a seguir activos durante muchas décadas, ¿no? Se estimaba en aquel entonces que si detuviéramos completamente las emisiones de CO2, sin ninguna otra medida, por ejemplo, para incentivar la captura de CO2, sobre todo pues, con reforestación, el efecto de todo el CO2 ya liberado se notaría durante un par de siglos por lo menos, es decir, las temperaturas seguirían subiendo durante un par de siglos, cada vez más lentamente, y eso en el caso concreto de la península ya era muy malo porque teníamos un calentamiento superior al que había en otras regiones del planeta. Si en el conjunto del planeta el calentamiento era de 1,1 grados, en la península pues era de 1,7, ¿no? O sea, bastante más importante. Pero claro, peor era la situación en el Ártico, que el calentamiento medio superaba los 3 grados, ¿no? Entonces, al final, una parte importante es la adaptación, y la adaptación implica muchas cosas. Por ejemplo, adaptación a nivel de bioremediación, pues básicamente utilizando más plantas, plantando más bosques, favoreciendo cerrar el ciclo hidrológico local, también moderando las temperaturas a escala local. Tú no puedes evitar que el aire esté caliente, pero sí que puedes conseguir que el aire cerca de la superficie donde vivimos los humanos pues sea más moderado, simplemente poniendo árboles. Es que tampoco es mucho más complicado que esto. Y luego también cambiando los modos de cultivo para que sean menos contaminantes y también para que sean más resilientes, pues eso, alternando cultivos con árboles, también porque los árboles ayudan a fijar el agua, ayudan a favorecer este ciclo hidrológico local y también detienen la erosión, ¿no? Recordemos que en aquel verano del 2022, pues en Estados Unidos, al final del verano, como ya solía pasar en aquella época, se estaban dando fenómenos de tazón de polvo, ¿no? Esas nubes inmensas de polvo que se levantan en las llanuras, pues fruto de este sistema de explotación agraria extensiva sin muchos miramientos por la cuestión ambiental. Simplemente, a veces haciendo cosas tan simples como reforestando, gestionando bien los recursos hídricos, alternando tipos de cultivo y demás, y en general intentando contaminar menos, ya puedes hacer un gran esfuerzo de remediación. ¿Y cómo hicimos para decrecer y que la economía no colapsara por paro, recesión o quiebra? Bueno, como ya sabéis, evidentemente hubo una gran contestación y evidentemente además a medida que la palabra de crecimiento iba saliendo más frecuente entre los debates se utilizaban pues muchos chascarrillos y bromas facilonas, ¿no? De qué era lo que se pretendía de crecer y que más que hacer un reparto de la riqueza lo que se pretendía hacer un reparto de la miseria, porque una parte importante del decrecimiento es que sea democrático. Además, en aquella época, en el foro de Davos intentaron apropiarse la palabra de crecimiento, ¿no? Y realmente lo que pretendían más bien era las medidas de austeridad 2.0, ¿no? Como las que vimos en el año 2008. ¿Cómo olvidarlo? Exacto. Entonces, para vender la idea de que estábamos decreciendo, pero en realidad lo que querían era un reparto injusto de la carga, ¿no? Porque el momento en el que ya pues, la riqueza no crece, porque el fundamento al final del sistema capitalista es, bueno, tú deja que se invierta, tú deja que la economía crezca y así pues las migajas que caigan de la mesa del banquete de los ricos y poderosos servirán para alimentar al resto. Pero claro, si ya resulta que no caen migajas, porque al contrario todo se contrae, pues uno tiene que decir que a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar quién está en la mesa y poner a todo el mundo y hacer un reparto justo. Entonces, bueno, esto evidentemente fue contestadísimo, hubo muchos problemas, evidentemente hubo mucho oportunismo político, porque siempre lo hay en estas circunstancias, y después de unos años bastante convulsos, que me cuesta recordar en este momento, pues se llegó por fin a un acuerdo de que lo que hacía falta era
ir a otra manera de gestionar los recursos, a otro tipo de mercado en la que hubiera una distinción más clara entre aquello que es un servicio esencial y que por tanto no puede ser mercantilizado y aquellas otras cosas que ya son más optativas y que esas las puedes dejar al arbitrio pues, de las veleidades del libre mercado. Entonces, entre las cosas que lógicamente no pueden ser sometidas a una situación de mercantilismo están pues, bienes básicos como son los alimentos, como son el agua y como es la propia energía, porque la energía es la precursora de la actividad económica. Entonces es absolutamente fundamental dejar eso pues gestionado de una manera que sea justa, ¿no? Para evitar evidentemente los abusos. Recordemos que muchos de los trabajos que se dedicaban a contaminar el planeta acabaron desviándose para cuidar ese planeta que estábamos destruyendo. Pero en 2022, Antonio, acuérdate también que había científicos, incluso no solo economistas, que afirmaban con los datos en la mano que era imposible hacer la transición a las energías limpias a la velocidad necesaria para detener el cambio climático y que el sistema no podía decrecer para atender a la creciente población mundial, que va hacia los 8.000 millones. Así que había que pensar en cómo adaptarse a él, no solo en cómo pararlo. ¿Estaban en lo cierto? Yo creo que sí, yo creo que en general además eran modestos, ¿no? Porque también no olvidemos que en aquel 2022 todavía salían muchos trabajos, había grupos muy potentes, americanos, en particular, pues recordamos el caso del profesor Mark Jacobson de la Universidad de Stanford, que pues a través de sus redes de colaboraciones sacaba muchísimos artículos sobre posibles transiciones y él vendía y defendía capa y espada de que era perfectamente posible hacer una transición al 100% renovable sin básicamente ningún problema. Y, bueno, pues costó un poco vencer ese tecnooptimismo infundado, ¿no? Y entonces cuando ya empieza a verse por la fuerza de los hechos, entre otras cosas, porque, por ejemplo, las compañías que se dedicaban en aquel 2022 a fabricar los generadores reconocían que estaban perdiendo dinero y en un momento dado tuvieron que empezar a imputar unos costes más elevados y se vio cuál era el coste real, por ejemplo, de la energía eólica. Y lo mismo con la fotovoltaica, y se empezó a ver que, bueno, que los números desde un punto de vista del beneficio capitalista no salían. Pues aquí realmente se pudo empezar a hacer un planteamiento, que yo creo que era el correcto, que esto no tendría que estar regulado por las fuerzas del mercado, sino que tendría que estar regulado por el interés social. Porque la energía al final es una cosa que es fundamental para la cohesión social, pues como es los alimentos, el agua, la sanidad o la educación. Y entonces a partir de aquí realmente se pudo empezar a construir, pero fue un debate muy intenso que costó muchos años superar, precisamente por este exceso un poco infantiloide de optimismo en que la tecnología iba a proveer esa solución salvífica que todo lo iba a solucionar, cuando además, y era una cosa que yo decía en aquel momento, el problema más que técnico era un problema social, es un problema de cómo nos organizamos, más que creer que iba a aparecer una fuente de energía mágica que todo iba a arreglar como por arte del salmo. Fueron años muy acalorados, no solo por las temperaturas, sino también por los debates. Antonio, ¿a qué se referían en 2022 cuando decían que nos teníamos que adaptar? ¿A qué? ¿Cómo cambiaron nuestras vidas? A ver, cuéntale a esta gente del pasado que nos oye cómo es nuestro día a día hoy en 2030. Bueno, hay cosas que parecen, desde la perspectiva del 2022, tremendas y que en el fondo, cuando tú lo miras con objetividad, pues no son tan graves, ¿no? Por ejemplo, la idea de tener un coche en propiedad, que estaba tan en boga en el 2022, pues es una cosa que se considera algo del pasado, ¿no? Ya se intentaba hablar un poco de ello, de los servicios de movilidad, pero era una idea que era muy revolucionaria, entre otras cosas, porque atentaba contra los intereses de la industria automovilística. De todas maneras, en aquel 2022 había un proceso de gran concentración automovilística. Recordemos, por ejemplo, Stellantis, ¿no? Que aglomeraba todas las empresas francesas de automovilísticas, más pues Chrysler y demás, y los otros grupos que se fueron coalesciendo hasta que al final se formó un único gran grupo que se dedicaba a la producción de vehículos de motor, esencialmente. Y en un momento determinado pues se comprende que es completamente imposible intentar que continuará habiendo pues 1.400 millones de coches en el mundo como había en el año 2022, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que se hace es pensar en un modelo diferente, en un modelo en el que tú pues alquilas un coche en el momento que lo necesitas. Lo que tú haces es básicamente pues compartir el coche cuando lo necesitas. Se buscan soluciones, que es complicado porque uno de los grandes problemas que teníamos en el 2022 era que había muchos núcleos de urbanización dispersa, ¿no? Y entonces se necesitaba de alguna manera garantizar el transporte. Entonces, esto se hizo un poco pues con estos servicios de movilidad, con estas políticas de compartición de coche, de alquiler de coche por según necesidad, y también pues a través de un refuerzo de transporte público. Solamente con esto, en el caso concreto de España, el consumo de petróleo ya se reducía en un 25% tomando estas medidas. Luego, otra medida que evidentemente fue muy crítica, también económicamente muy onerosa, pero que fue necesario adoptar, fue una racionalización de las redes de transporte y, en particular, disminuir severamente el transporte por carretera. Esto se consiguió a base de fomentar la red de ferrocarriles, que ya fue complicado porque en aquella época empezaba a ser caro
el acero y el aluminio, por ejemplo, que se necesitaba para reforzar la red de ferrocarriles y aunque costó, pues se consiguió hacer. Y luego parte, pues es simplemente evitando el transporte inútil arriba y abajo de un montón de materias primas. Y con eso, pues se consiguió reducir otro 30% el consumo de petróleo. Parecen cosas que dichas así en abstracto no sabemos muy bien ubicar cuánto quiere decir, pero simplemente con estos dos ahorros ganamos aproximadamente unos 15-20 años de adaptación. Y eso es lo que yo creo que también ha permitido que podamos llegar de una manera más cómoda, más sencilla al 2030, haciendo también pues estos cambios, estas fuentes alternativas de energía, basadas fundamentalmente en fuentes renovables, no siempre de manera eléctrica, que también este fue un debate que fue muy duro en su momento, de que no solamente necesitábamos generar electricidad, sino otros tipos de energía y que a veces incluso no convenía generar más electricidad si tampoco había un consumo para ella, ¿no? Fue un proceso complejo, con mucha discusión técnica, con mucho ensayo-error, mucho trabajo de campo, pero bueno, yo creo que los resultados al final han sido bastante positivos. Están a la vista. Y ya que hablabas de ahorro, en 2030 hemos tenido que modificar muchos paradigmas, entre ellos el económico. Ahora la sostenibilidad es un factor esencial para dar valor a lo que hacemos. Elena Gómez, Crudos Días, bienvenida. Crudos Días. Sí, ahora no son más ricos los que más producen, sino aquellos que conservan los ecosistemas de los que dependemos. La economía ecológica parte de una realidad muy básica, pero frecuentemente olvidada, sobre todo en la enseñanza habitual de la economía, que es el hecho de que el sistema económico y social en que vivimos forma parte de una realidad más amplia, que es la naturaleza, y que depende fundamentalmente de ella y la está transformando de forma constante. Jordi Roca Jusmet es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, especializado en economía ecológica, que ya nos advertía que indicadores como el Producto Interior Bruto no son válidos. Porque estos indicadores se olvidan totalmente de lo que está pasando con el agotamiento de determinados recursos naturales, con los impactos ambientales, e incluso llevan a que a veces cosas negativas se conviertan en positivas. Por ejemplo, cuando gastamos dinero en intentar solucionar problemas ambientales o cuando se dispara el gasto sanitario porque hay más contaminación, esto aparece no en el pasivo sino en el activo, porque esto crea actividad económica. Y por lo tanto hace aumentar el PIB. Así que el objetivo no tiene que ser buscar un crecimiento indefinido de la producción, imposible en un mundo infinito. Sino que el objetivo tendría que ser intentar satisfacer las necesidades básicas de todo el mundo. Obviamente no quiere decir satisfacer todos los caprichos o los lujos que la gente quiera tener, porque la búsqueda de sostenibilidad implicará también cuestionarse estilos de vida que tenemos gran parte de la población en los países ricos. Medidas que se basen en la justicia climática. El cambio climático es un problema que puede generar una gran injusticia intergeneracional, ¿no? Porque sobre todo afectará a los niños y niñas actuales y a los que aún no han nacido. Pero también es importante señalar que algunas sociedades son las que han producido históricamente, o principalmente al menos, este problema, que son los países más ricos, los que primero entraron en la industrialización, y los efectos negativos, sobre todo, se están viviendo en los países más pobres, ¿no? Un ejemplo es Pakistán, que a pesar de ser uno de los países que históricamente menos ha colaborado con el cambio climático, durante años ha sufrido monzones capaces de inundar 3/4 partes del país, como aquel que ocurrió en el verano de 2022. Sí, también lo recordamos, hoy que estamos haciendo memoria. Elena, muchísimas gracias. A vosotras. Antonio, tú eres científico marino, ¿verdad? ¿Cómo ha afectado a los mares y océanos? Bueno, la situación de los océanos, desgraciadamente, incluso ahora en el 2030, es bastante delicada, ¿no? Tenemos un proceso de calentamiento de las capas superficiales del océano muy elevado. Esto pues genera muchos problemas. Por ejemplo, pues favorece que se escape el oxígeno justo en la zona en la que hay más vida, en la que hay más actividad, ¿no? Y eso ha creado algunas zonas anóxicas en el océano, lo que se llaman zonas muertas, en las que realmente no puede crecer nada, porque pues sin oxígeno evidentemente pues no puede haber animales, lo único que puede llegar a haber son algo de algas y ya está, ¿no? Aparte de esto está el problema de la acidificación, ¿no? El tema de toda la cantidad de CO2, pensemos que el 80% del CO2 que emitimos pues es absorbido por los océanos,
y eso lo que hace el CO2 cuando se disuelve en el agua se convierte en ácido carbónico, ¿no? Entonces esto hace que el agua pues se vuelva más ácida y eso también es un peligro para la vida marina en general. También las altas temperaturas pues afectan esencialmente a la viabilidad de muchas especies, tanto pues de algas como de animales o de Posidonia, etcétera. Y bueno, pues también ha forzado el desplazamiento de especies que antes estaban más cerca del Ecuador y que se han tenido que ir huyendo hacia el norte simplemente para sobrevivir al calor. Y luego efectos más sutiles, ¿no? Por ejemplo, cambia el sexo de los peces, porque en algunas especies de peces el sexo viene determinado por la temperatura. A esto pues le añadimos fenómenos meteorológicos extremos. Un mar más caliente pues favorece que pueda haber más huracanes y favorece que estos huracanes sean capaces de llegar más al norte, como algunos huracanes que hemos ido observando que han sido capaces de llegar hasta la península o incluso hasta Irlanda, ¿no? Entonces, a esto se le añade, pues eso, que en el Mediterráneo empezamos a observar la formación de lo que se llaman medicanes, que son estructuras que se parecen a huracanes, mucho más pequeñas, muy intensas, que simplemente pueden funcionar porque el mar está muy caliente, el retroceso del hielo de los polos, que favorece también un cambio de las corrientes en altura, y eso pues afecta a que de repente se produzcan olas de frío y de calor cuando no toca, afectando pues a las cosechas. Vamos, hay un sinnúmero de efectos que, por desgracia, pues teniendo en cuenta la inercia del mar, el mar es la componente lenta del sistema climático, ¿no? Y al final, en todo caso, es la que arrastra todo el sistema climático. Donde va el mar es donde va todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora que estamos revirtiendo esta tendencia, ¿no? En el 2030, pues, claro, costará décadas volver a ponerlo en su sitio. Claro, ¿cómo nos hemos adaptado a esos cambios meteorológicos que han afectado tanto a las cosechas, las sequías, entre otras cosas? Pues desgraciadamente la adaptación tiene dos componentes, una mejor y otra peor, digamos, y por eso digo desgraciadamente. La mejor es la parte más proactiva, la que tiene que ver pues con la regeneración ambiental, sobre todo pues a nivel bioclimático, con la utilización adecuada de plantas, recuperación de ecosistemas y demás, que esto favorece que los entornos sean menos agresivos y más adaptados a los seres humanos, pero no nos olvidemos de que al final aquí hablamos muchas veces de salvar el planeta, pero lo que estamos hablando realmente es de salvar nuestro hábitat, lo que nos mantiene con vida a los seres humanos, ¿no? Porque incluso aunque el planeta se aventase más, la vida seguiría, lo que no seguiría es la vida humana, ¿no? Entonces, como digo, hay estas formas más activas y más gratificantes, y luego existe la adaptación profunda, que es, bueno, pues un discurso que curiosamente llegó a abrazar incluso el PP en sus buenos momentos. Lo que se dice es que bueno, hay una parte de las infraestructuras que no se pueden rescatar, que hay que sacrificar porque el coste de mantenerlas en su sitio pues es muy oneroso y están completamente comprometidas por el cambio climático y no merece la pena ir reparando. Esto fundamentalmente ha afectado a la costa, ¿no? Por ejemplo, pues líneas de ferrocarril que circulan muy cerca del mar, pues es inútil intentar luchar contra la elevación del nivel del mar y las tempestades cada vez más frecuentes que acaban destruyendo todo este tipo de infraestructuras, y es mejor abandonarlas a su suerte y simplemente plantearse hacer estas infraestructuras en el interior o simplemente no tenerlas en absoluto, ¿no? Y esto, bueno, la adaptación profunda obviamente es algo doloroso, porque en el fondo es aceptar también nuestros propios límites y aceptar que no todo lo podemos salvar, que tenemos unos recursos que son escasos y además más escasos debido a la reducción metabólica de la sociedad, el hecho de disponer de menos energía y menos materiales, y que lo lógico era concentrarlo en salvar aquello que era salvable, ¿no? Esto también ha originado un debate muy profundo, porque evidentemente no es nada sencillo decidir dónde se corta, pero al final es un poco de que tienes un miembro gangrenado y decides cortarlo por un sitio para evitar que la gangrena se extienda, dejas de perder dinero en intentar salvar lo que es insalvable, ¿no? Ha sido difícil. Ha sido difícil, sí. Hemos tenido que hacer muchos sacrificios porque no se hicieron a tiempo los sacrificios necesarios. Esther. Javier, Antonio, Dime. Pero ¿y la ciencia? ¿Qué dice? ¿Qué dice de todo esto? Sí. ¿Ayudó o estaba demasiado ocupada respondiendo a intereses capitalistas? Espero que no. En 2022 entrevisté a Abraham Esteve, un científico de aguas que inventó unos años antes un sistema para tratar aguas residuales de forma completamente autónoma y sostenible. Suena bien. Abraham es profesor de la Universidad de Alcalá, investigador del Instituto Indea Agua y fundador de la spin-off Medfilter, una empresa que comercializaba unos filtros con tecnología Medland, algo que él mismo nos cuenta en qué consiste. Son soluciones tecnológicas para el tratamiento de agua y la eliminación de los contaminantes que hay en ella, pero basados en los ciclos naturales de bacterias y de plantas, de tal manera
que el tratamiento es sostenible desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de generación de olores, porque se están utilizando reacciones naturales, es decir, no llevan un consumo energético. Este es un tipo de instalaciones a las que se les llamó soluciones basadas en la naturaleza y buscaban limitar y optimizar lo que el planeta ya sabe por sí mismo, pero hacerlo en menos sitio y hacerlo más eficientemente. Los Metlands pueden ser construidos en el suelo, es decir, excavados, o pueden ser transportables y modulares. En el caso de una vivienda, por ejemplo, particular, es una casa de 4 o 5 personas, pues puede ser tratada en 1 metro cuadrado. ¿Y para más gente también sirve? Pues hay sistemas modulares que permiten tratar el agua de unas 200 personas, pues en unos 16 o entre 16 y 20 metros cuadrados. Así que supongo que las aguas residuales dejaron de ser un problema y se solucionó todo con instalaciones como estas, Esther. No, de hecho, un problemilla que tuvimos en 2022 es que a muchos se les llenaba la boca diciendo que la ciencia nos salvaría con soluciones futuristas y nos hicieron perder el tiempo. El problema, como demostraba Abraham y ha contado Antonio, nunca fue técnico. Las soluciones estaban, faltaba voluntad y que muchas de las inversiones en ciencia dejaran de destinarse a trabajar para mantener vivo un sistema que siempre fue injusto, agonizaba y nos estaba matando. Pero, como estamos contando, del colapso también se sale. Nos lo ha contado Antonio hoy y nos lo contará esta temporada en la sección de la que hemos tenido este prólogo. Estamos consumiendo más allá de la propia capacidad de regeneración natural. Compramos y desechamos como si los recursos del planeta no tuvieran fin. En 2030 harían falta 2 planetas para atender el consumo de en 2050 3. Llega la sobriedad energética. Ahorrar gas para un invierno seguro. ¿Y si nuestra agua desaparece? La mitad del continente tiene avisos por la falta de agua. Y la dependencia del maíz ucraniano es brutal. ¿Cuándo terminará la escasez de chips? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Del colapso también se sale. Aún estamos saliendo y ha tenido efectos devastadores en la salud. Antonio, ¿estábamos preparados para ello? ¿Cómo somos ahora en el 2030? ¿Cómo nos ha afectado a nuestro organismo? Uno de los problemas más serios, que además de hecho yo en aquella época justamente estaba trabajando sobre ello, es que evidentemente por la sucesión de olas de calor genera un estrés en el cuerpo bastante importante y esto afecta sobre todo a la gente mayor, pero no solo a la gente mayor. Recordemos además la cantidad de episodios que hubo de trabajadores que sufrieron un colapso, un golpe de calor y murieron. Gente que no era tan mayor porque las condiciones realmente no eran adecuadas y había una falta de aceptación de las instancias públicas de que realmente hay que empezar una adaptación mucho más profunda, que hacía falta una adaptación más profunda. En general, pues uno de los problemas que siempre había venido asociado, sobre todo a las olas de calor, es pues la falta de un sueño reparador, porque se generalizan las noches tropicales, los problemas asociados en general pues al estrés térmico del organismo y luego pues también el aumento de episodios de estrés respiratorio, porque con muchas situaciones anticiclónicas se mantienen más partículas en suspensión y sobre todo las personas más vulnerables, pero incluso no vulnerables, pues acaban sufriendo más, ¿no? Y luego, en general, claro, cada vez que tienes un evento extremo, pues tienes un riesgo importante de mortalidad y de morbilidad simplemente asociado pues a la violencia, ¿no? de una tempestad que puede causar pues víctimas mortales y heridos, etcétera, etcétera. Entonces, había una tendencia a minusvalorar estos problemas. Pero yo recuerdo que por el 2022 había ya pues muchos estudios sobre esto, incluso había una enseñanza práctica de los efectos, digamos, sobre la salud del cambio climático. Recuerdo bien porque mi mujer justo empezó un máster, ella es médico, y empezó un máster de estos temas en Barcelona, ¿no? O sea que yo creo que cada vez se le prestaba más atención a estas cuestiones y lo que pasa es que aún nos falta mucho por saber, ¿no? Y otro de los grandes problemas de salud que se generan con el cambio climático es el desplazamiento de vectores de enfermedades que no eran conocidos en nuestras latitudes, pero que al tropicalizarse nuestro país, pues lo que ha hecho es venirse cada vez más al norte y nos están trayendo enfermedades que antes no veíamos y este es de hecho uno de los problemas de salud más serios que se plantean, porque además implica pues un control muy grande de, por ejemplo, pues el tema de evitar que proliferen determinados insectos y demás, ¿no? Antonio Turiel, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Gracias por sumarte a esta familia y cumplir así los deseos de la audiencia del programa. Hasta tu próxima sección, porque del colapso también se sale.
Muchas gracias a vosotros. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spreaker, Twitch. Y en todas las plataformas de podcast. Todos los canales para estar conectados contigo. Y en 2030 también estamos en otras redes sociales que se han inventado, pero esas tendrás que descubrirlas por ti mismo. No obstante, sí sabemos que una de las grandes innovaciones en este 2030 son las ciudades y las viviendas. He invitado a Mae Durán Vidal, cofundadora del colectivo de arquitectas ecofeministas Pez Estudio, para que nos explique cómo el urbanismo y la arquitectura respondieron a esta emergencia climática. Crudos días, Mae. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Dale. En 2030, es que tengo muchas ganas, Javier. Sí, por eso, dale. Esperando. En 2030 nos asomamos a la ventana. ¿Y qué vemos? ¿Cómo se han adaptado los barrios? Lo que vemos es que nuestros modelos de ciudades han cambiado muchísimo. Tenemos ciudades que son más resilientes, más sostenibles, pero también son más inclusivas y más seguras. Lo que se ha transformado radicalmente es la forma en la que diseñamos y construimos la ciudad. Nuestra mirada hacia la ciudad ha cambiado mucho. Ha habido algunos enfoques de la ciudad que tratan a la ciudad como una ciudad biótica que centra la vida en el centro de la toma de decisiones de la ciudad. Vemos que la ciudad funciona como un organismo vivo en el que habitan tanto agentes humanos como no humanos, donde todo el tiempo ocurren procesos de intercambio entre ellos, y si miramos al conjunto de intercambios como que están interconectados, se pone en crisis el impacto de las ciudades sobre el territorio y el impacto que tenemos también a nivel individual. Eso suena muy futurista, pero para la gente del pasado que no es capaz de imaginarlo, ¿puedes concretar y poner ejemplos de esto que quieres decir? Por supuesto. Si miramos a través de la ventana, en una mirada ecológica de la ciudad, vemos que las construcciones tienen mucha más vegetación dentro de ellas. Vemos que hay producción alimentaria, tanto en terrazas, en azoteas, hay huertos comunitarios, hay producción de energía distribuida. Vemos mobiliario urbano que también produce energía a nivel ecológico. También estamos más acostumbrados a materiales más transpirables. También a nivel feminista, por ejemplo, nuestra cotidianidad se ha reducido el tiempo que consumen nuestros desplazamientos y podemos invertir ese tiempo en otro tipo de actividades que no solo son productivas, sino también reproductivas. También, muy importante, a nivel colaborativo, estamos muy acostumbrados a que existan espacios de colaboración entre administraciones públicas, empresas, universidades y ciudadanía para tomar decisiones de cómo tienen que ser las ciudades para que respondan a las necesidades de las personas que las habitan. ¿Y cómo tienen que ser las ciudades para convertirse en agente contra el cambio climático? Pues lo que ha ocurrido es que las ciudades padecían muchos males, como el aumento de la temperatura, como mayores desastres frecuencia en los desastres naturales, enfermedades, ruido, polución. Y lo que se ha hecho es trabajar en dos líneas. Por un lado, la ciudadanía lo que ha hecho es ser más consciente socialmente para reducir su propia huella de carbono, acercándose a la importancia de lo que es renaturalizar la ciudad, a cambiar patrones de consumo, a usar transportes más sostenibles, pero a la vez también las administraciones públicas han tenido que diseñar e implementar medidas tanto de reversión del cambio climático como también de adaptación. Ya no existe ninguna ciudad que no tenga un plan de resiliencia urbana, donde hayamos diseñado espacios que responden a las consecuencias del cambio climático. Claro, porque las temperaturas extremas, por ejemplo, son habituales. ¿De qué forma nuestras casas se adaptan al calor o al frío? ¿Qué hace una casa sostenible? Es muy importante, cuando afrontamos un proyecto de arquitectura sostenible, que tengamos en cuenta el lugar donde se desarrolla ese proyecto, que hagamos un análisis profundo de las condiciones de parámetros como los recursos hídricos, los vientos, la orientación. Es muy importante que minimicemos al máximo la cantidad de energía que necesita una construcción para poder conseguir ese confort interior durante todo el año. Hay que reducir esa demanda al máximo. Los edificios tienen que estar bien orientados, tienen que ser compactos, tienen que estar muy bien aislados térmicamente, tienen que ser también herméticos. También, una vez reducida esa energía que se necesita para que
conseguir ese confort interior, hay que intentar utilizar energías limpias para producir la energía que necesitamos. Evidentemente, energía solar para calentar el agua, energía solar para producir energía eléctrica, biomasa, geotermia, eólica, hay muchas posibilidades, ¿no? Y aparte también es muy importante que todos los aparatos y toda la tecnología que utilizamos en nuestra vida cotidiana también sea eficiente y evidentemente no utilice combustibles fósiles, ¿no? Mae, acuérdate que en 2022 había mucha gente que objetaba que esto era imposible porque requería una inversión excesiva. ¿Cómo se venció a estas críticas? Bueno, yo creo que este cambio de mirada sobre la ciudad hizo que también las inversiones públicas crecieran mucho hacia procesos de co-creación en la ciudad. Ahora se invierte, si por ejemplo en el 2022 solo un 3% de los presupuestos que se invertían en equipamientos públicos, suponía eso, un 3% más o menos, pues ahora se han disparado y se invierte como un 20% en que realmente las ciudades respondan a las necesidades de sus ciudadanos y nos hemos dado cuenta poco a poco, probando con prueba y error, que eso produce beneficios tanto económicos, sociales y también ecológicos. Y todo lo que nos queda por hacer. Y gracias a colectivos como Pez Estudio, todavía estamos imaginando el futuro de aquí a 2050. Mae Durán Vidal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. En 2030, las ciudades en las que vivimos han ido cambiando la contaminación de los coches y el ruido por un escenario totalmente diferente. Hemos recuperado el sonido de los pájaros en las ciudades que ya anticipó aquella pandemia de COVID que tuvimos. Hemos recuperado también el espacio público y puesto en marcha la lógica que desde hace décadas vienen recomendando Ecologistas en Acción. Carne cruda. Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. ¿Cómo nos movemos para ser sostenibles? ¿Qué aire respiramos? ¿Cómo suenan las ciudades que se han adaptado al cambio climático en este 2030? Carmen Duce es coordinadora del área de transporte de Ecologistas en Acción. Carmen, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Qué se estaba haciendo mal en 2022 y qué hemos hecho bien ahora? Pues la verdad que en 2022 llegamos a un punto bastante crítico, de hecho tan crítico que incluso en la Ley de Cambio Climático que se había aprobado el año anterior se puso el reto de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tenían que poner en marcha sus zonas de bajas emisiones porque teníamos muchísimos problemas de calidad del aire y de cambio climático. Si os acordáis, el verano de 2022 sufrimos una serie de incendios aterradores y bueno, yo creo que por fin fue el momento en el que nos dimos cuenta y en el que se empezaron a poner en marcha esas medidas que costaron bastante al principio. Hubo en ese año 2022 casi 1.500 millones de euros de la Unión Europea para España, para las ciudades, para poner en marcha sus zonas de bajas emisiones y bueno, hubo sus reticencias, en algunas ciudades incluso se planteó hacer más aparcamientos cuando lo que había que hacer es lo que se ha hecho en estos años, que es precisamente eso, reducir el espacio de aparcamiento en las ciudades para conseguir que nos podamos mover más cerca y de manera mucho más activa y poder encontrarnos con la gente y conseguir las ciudades en las que hoy vivimos y que no tenemos esa necesidad de escapar que teníamos hace 8 o 10 años cuando llegaba el fin de semana, porque por fin vivimos en ciudades humanas, habitables, en las que nos encontramos con nuestras vecinas por la calle y podemos hablar. Claro, Carmen, porque en 2022 todavía había quien creía que la solución pasaba por electrificar todo el parque automovilístico, continuar por la misma senda, pero con otro tipo de transporte no contaminante en CO2. Efectivamente, la verdad es que costó mucho tratar de desmontar toda esa falacia, que era una falacia desde el principio, era imposible por una cuestión de materiales, de espacio en la ciudad. Lo mismo nos da que el motor que lleven los coches si se siguen ocupando el mismo espacio, y esto costó mucho entenderlo, pero la verdad es que hemos notado un gran cambio desde que se aprobaron aquellas políticas de que cada año había que reducir un 15% del espacio dedicado al automóvil en las ciudades hasta conseguir en 2030 pues es unas ciudades en las que ya no tenemos esa cantidad de coches, que el 90% del tiempo estaban parados, estaban quietos en la calle sin moverse, ocupando un volumen, un espacio enorme y demás. Tuvimos el problema aquel
si os acordáis de esto que por fin ha desaparecido, pero de los subs, los vehículos estos que eran como todoterrenos gigantescos que se utilizaban para llevar a los niños y las niñas al colegio. Horrible. Era una cosa completamente absurda y por fin hemos conseguido deshacernos de ellos y que la población veamos que quien utiliza un sub es alguien completamente, bueno, pues fuera de la lógica, ¿no? De lo que tiene que ser. Con el tema de ir los niños y las niñas al colegio, hoy nos parece completamente raro que se les acompañe al colegio porque se ha recuperado la autonomía infantil y los niños y las niñas van al cole muy cerquita de casa, con lo cual se ha reducido todo ese movimiento de coches que absurdamente había hace 8 o 10 años y hemos conseguido que niños y niñas puedan ir con tranquilidad, con seguridad al cole, porque no hay coches que les estén poniendo en peligro. Que sí que quedan coches, evidentemente, para cuando es necesario, pero apostamos por la movilidad compartida y sobre todo por electrificar, pero por electrificar el transporte público, por utilizar más, mejorar toda la red de metro en las ciudades que tienen metro, por mejorar la red de cercanías, que hay bastantes núcleos urbanos que utilizan esta red de cercanías, incluso por recuperar los tranvías que lamentablemente en los años 60 y 70 se habían abandonado y los hemos recuperado. Tenemos ciudades organizadas y equipadas en distancias máximas de 15 minutos para estudiar, trabajar... Perdona, Pilar, te digo que Carmen. Voy yo. Tenemos ciudades organizadas y equipadas en distancias máximas de 15 minutos para estudiar, trabajar y realizar actividades de ocio o compras. En nuestras ciudades o pueblos, la mayoría de las personas pueden realizar estos trayectos caminando o en bicicleta. Y las personas con movilidad reducida pueden ir donde quieran gracias a que no hay barreras arquitectónicas que lo impidan. Carmen, ¿cómo hemos acercado el trabajo? ¿Cómo hemos acercado la vida? Mira, el trabajo fue una de las cosas también que se había asumido en los últimos 30 años, que era el trabajador, la trabajadora quien tenía que pagar su coche, su gasolina y su desplazamiento, y esto se tenía asumido completamente y conseguimos con mucho trabajo también, con mucho esfuerzo y con mucha didáctica, pero recuperar, uno, que las empresas facilitaran el teletrabajo, que la gente no tuviera la necesidad de moverse tanto. Incluso se consiguió la semana laboral de 4 días a la semana, con lo cual también había que moverse bastante menos, y que las empresas en los polígonos, cuando había que desplazarse, organizaran el transporte de manera colectiva para que la gente no tuviera que poner su coche, que era una cosa completamente absurda y que llevábamos 30 años asumiendo como normal. Ahí se consiguió reducir muchísimo esa movilidad y luego también una apuesta muy importante por la producción local de alimentos y por la compra local y tratar, aquí nos costó mucho, si os acordáis, tuvimos que trabajar mucho toda esta pedagogía porque estábamos en un momento en 2022 de bastante locura de compra por internet de cosas que no necesitábamos. Que no necesitábamos, efectivamente, que no eran más que cachivaches que muchas veces se devolvían, con lo cual había un montón de furgonetas, algunas eléctricas, pero daba igual de qué motorizaran, incluso los domingos por la mañana. Entonces ahí se consiguió limitar el reparto de mercancías, de este tipo de mercancías no esenciales, a los días laborables de lunes a viernes, solo 2 horas por la mañana, para que fuera una cosa mucho más limitada y mucho más racional, y sobre todo apostar por el pequeño comercio, por las tiendas locales, por el comercio de proximidad, que son las que nos hacen que el barrio esté vivo y que, bueno, que también nos apetezca salir a la calle y encontrarnos con la gente. Recuerdo que hubo que hacer muchísima pedagogía para que la gente dejase de comprar compulsivamente por internet, porque no se daban cuenta de la huella ecológica que eso significaba. Desde hace décadas, ONGs como Ecologistas en Acción vienen denunciando los problemas que genera una movilidad que prioriza el motor. Gracias a ellas, en este mundo posible de 2030, no solo vemos publicidad contra el tabaco, también anuncios en los que advierten de los daños que producen los automóviles en la salud. Cada año en España fallecen 38.600 personas de forma prematura por la contaminación atmosférica. Más del 30% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea proceden del sector del transporte. No regresemos a los tiempos en los que el 80% del espacio público en las ciudades se dedicaba al automóvil. Protege tu salud y evita utilizar los transportes contaminantes. Carmen, ¿qué ciudades fueron ejemplo en 2022 para hacerlo bien? Pues en toda Europa se movieron bastante grandes ciudades como París y Londres, y aquí más cerquita de las pioneras fueron, bueno, desde luego Pontevedra llevaba ya desde principios del siglo XXI, desde el año 2000, con unas políticas bastante racionales y sensatas y con mucha pedagogía también, explicando a la población lo que tenía que hacer.
pero ciudades más grandes como Bilbao, Valencia y Sevilla sí que se lanzaron a modificar. También habría que comentar Barcelona, aunque bueno, también fue cuestionada porque claro, también cuenta con la particularidad que en Barcelona el movimiento asociativo es muy potente y exigía mucho más de lo que se estaba haciendo, pero bueno, ahí se pusieron en marcha inicialmente las supermanzanas y rápidamente también se empezó a pacificar los entornos escolares. A Madrid le costó bastante más. A Madrid le costó, hubo que empujar mucho, pero bueno, por fin se consiguió también que entrara en lo que era, en lo que sí o sí tenía que ser, en lo que iban a ser todas las ciudades del mundo, en lo que hemos conseguido. Carmen, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar estos mundos posibles. Muchas gracias a vosotras. ¿Y para qué sirven estos mundos posibles que hemos imaginado? Ya lo contó Galeano. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. Charlando con los estudiantes, uno se levantó y le... Así que en marcha, Javier, a caminar hacia los mejores mundos posibles. En ellos nos reencontramos. Gracias por ayudarnos a abrir temporada con Esperanza Ester. Y que no nos la quiten. Hasta la próxima. Ponme una musiquita así bajita, ¿sabes? De las que tienes ahí. Y dame reverb. Dame reverb. Pero no, más metálico. Más... No. A ver. Esto está muy hueco, esto no me acaba de... Qué imbéciles somos, madre mía. Lo siento mucho. A ver. Nos quedamos huérfanos y tú nos adoptaste. Estábamos tan a gustito, huérfanos, y tú vas y me adoptas y que si haga la radio... Nos quedamos huérfanos y tú nos adoptaste. No me sale esa palabra. Carne Cruda. El primer podcast financiado por sus oyentes. Haz lo posible en carnecruda.es. Ya está, ¿no? Creo que... No está. Queda la noticia. La verdad es que si tú no nos adoptas, no sé qué hubiera sido de esta panda. Y precisamente de eso quiero hablaros. De que acojáis a alguien que va a ocupar este lugar. Voy con la explicación que os debo. Otro mundo es posible y otra república independiente de la radio también. Este planeta necesita un cambio y yo también lo necesito. Eva, ponme a mí una musiquita. Mirándote a los ojos. Qué jodida. Que esto es serio. A ver, sí, familia, tengo algo muy importante que contaros. Nada es para siempre, ni siquiera Ana Blanco, que ha dejado el telediario después de 32 años. Yo llevo 13 presentando Carne Cruda, muchos más de los que pensé y de lo que algunos habrían querido. Los mejores 13 años de mi vida en los que he intentado no aburrirme ni aburriros nunca, no repetirme ni dejar que nos repitiéramos. Y por eso, el cambio que quiero anunciaros. ¿Cómo es él? No es él, es ella. ¿En qué lugar se enamoró de ti? De mí no, de la radio, aquí, en Carne Cruda. ¿De dónde es? De Córdoba. ¿A qué dedica el tiempo libre? A prepararse para presentar este programa. Hay que saber reconocer cuándo llega el final de una etapa y empieza otra. Cuándo debes dar un paso para dejar paso a otros, a otra, a Violeta en este caso, que esta temporada presentará Carne Cruda conmigo. Perdónale, señor, porque no sabe lo que hace. Claro que lo sé. Ya era hora de que una mujer presentara Carne Cruda. Esto es un relevo generacional y de género que estoy seguro que le va a dar a este programa un nuevo acento. Eso por mi acento cordobés, sin Eso duda. es también, pero no solo por eso. Javier, yo te quería preguntar, ¿tú estás completamente seguro de esto? Absolutamente. Violeta, hace poco una oyente me dijo una de las cosas más bonitas que me han dicho sobre el programa. Os estamos escuchando aprender en directo, me dijo, y esta decisión forma parte de ese aprendizaje. No, sí, eso clarísimo, me vais a escuchar aprender en directo. Y a mí contigo, así que ya somos dos, querida. ¿Eso parece? Eso parece, eso es, ha nacido una estrella. Violeta Muñoz, o como dice su cuenta de Twitter, que ya la estáis siguiendo, Violeta Star. Yo me conformo con no estrellarme. Bueno, tú de eso no te preocupes, eso no va a ocurrir porque ni yo ni toda esta gente que te escucha va a dejar que te caigas.
Si una cosa os pido en esta nueva temporada es que cuidéis de Violeta, tanto como habéis cuidado de mí todo este tiempo, que la recibáis con tanto cariño como el que yo llevo recibiendo de vosotros y vosotras desde hace tantos años. Espero que os ilusione el cambio tanto como a mí. Carne Cruda nunca ha dejado de renovarse y esta es, creo, la manera de darle una vuelta y un revolcón. Yo tuve la oportunidad cuando tenía más o menos la edad que tiene Violeta ahora. ¿36? No, más o menos. Yo tenía 34. Y quería darle esa oportunidad a una compañera del equipo que hace este programa, porque Carne Cruda, lo sabéis bien, no soy yo solo. Somos un grupo, una banda, una familia, y ahora somos 2 presentadores. Violeta Star y Javier Crudo. Suena muy bien, ¿eh? Mejor que antes va a sonar. Y a todo esto, ¿tú cómo lo llevas? Yo estoy agarrándome al micro para no salir por la puerta y no mirar atrás. Estoy muy nerviosa, realmente nerviosa. Porque, joder, voy a compartir espacio con un animal radiofónico. Oh, un animal radiofónico. Qué bien suena eso. Y estoy preocupada por cómo pueda salir. Pero, ¿sabes qué ha pasado? Que también están haciendo otra estrella de verdad, porque mi hermana está a punto de dar a luz a mi sobrina. Y antes de venir aquí, y esto es real, me ha contado que ha empezado esta madrugada con las contracciones y yo he dicho, joder, y tú estás con esta película, tú sí que tienes una película por delante, amiga. Y me ha parecido simbólico porque al final eso es la radio, esos son los medios de comunicación y en concreto este programa. Nosotros no vamos a ser los protagonistas, yo no soy la protagonista, se trata de escuchar y contar, así que yo he venido a escuchar y contar lo mejor posible y eso me ha puesto en mi sitio un poco. Acabas de contar la noticia del día, que además es un símbolo, porque están haciendo una sobrina y aquí en la radio están haciendo una estrella radiofónica. ¿Estás preparada? No. Bueno, nadie lo está hasta que lo hace. Como bien dicen muchos y muchas, hay que hacer haciendo. Y bueno, ya que estás, ¿qué te parece si te estrenas haciendo la presentación de la nueva temporada? Encantada, porque el verano ha sido largo e intenso y yo de verdad que lo que quería era zanjar este tema y volver a mi rutina, llevando a mi perra a la peluquería y haciendo mi deporte. Pero vamos a ver, ¿tú tienes una perra? No, Javier, por favor, estoy hablando del culebrón del verano, la ruptura por WhatsApp del juez Pedral y la marquesa de Griñón, que le dijo esa frase y sin querer expresó lo que estamos pensando todos, las preocupaciones del español medio, escapar por fin de los yates, los cócteles exclusivos y por fin hacer tu deporte y llevar a la perrita a la peluquería de una santa vez. Dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es decir, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, 2 apellidos, para que Maduro el día que se inscribe Podemos le mande 200.000 euros, joder. Son bastante. Ahora, en serio, este sí que es un problema que comparte nuestra audiencia. Nos fuimos de vacaciones con los ecos del caso Ferrera, un ejemplo más, y ya van 2.517.000, de la necesidad de reivindicar el periodismo independiente, de escucharlo, leerlo y apoyarlo más y mejor. Bien dicho. Por eso este año hemos creado una tertulia de medios alternativos con los que compartimos el reto de informar con independencia y con rigor. Y lo hemos llamado Nido de Rojo. Fuera caretas. Y de rojas, sí, ¿para qué ocultarlo? Somos unos rogelios, unas rogelias y estamos orgullosas de serlo. En Nido de Rojo estarán periodistas del diario.es, La Marea, El Salto, Infolibre o Pícara Magazine. Antonio Maestre, Irán Subarela, Miquel Ramos, Manuel Rico, Magda Bandera o Pablo Lorduy. Que se estrenan mañana. Hablando precisamente de esas cloacas estará Maestre, que no elude un debate ni las críticas que ha recibido por ir al programa de Ferreras. Y estará el Orduy del Salto, medio que decidió abandonar al Rojo Vivo. Bueno, promete la tertulia de inicio. ¿Y qué más? Pues hemos encargado nueva misión a una de las voces del podcast más reconocida hoy en día, nuestra compañera y amiga. Un rico podrido de pasta, hijo de puta, un tipo que no sabe lo que vale el dinero, un puto arquitecto con fotos con Obama. Jimena Marcos, que ya fue nuestra oyente de libros la temporada anterior y que acaba de incorporarse, por cierto, a la plantilla del País Audio. Sí, en sustitución de Ana Pacheco, que no podía continuar, y con su habitual salero, Jimena Marcos conducirá Nuevo Mundo. Puesto que los niños son el futuro, aquí tenemos a los niños de la escuela de primaria con la canción ¡Nuevo Mundo! Nuestro espacio sobre universo millennial y generación Z, en el que seguiremos escuchando a Samantha Hudson. ¿Qué hacemos con esto? No lo sé, la verdad. Yo es que soy travesti. Los politólogos. Y otras caras conocidas de las nuevas generaciones, pero no del PP. Never. Por cierto, los lunes son variaciones sobre el mismo tema, el mundo. Sí, mundos posibles, como el de hoy, Nuevo Mundo con Jimena, Mundo Rural con la revista Salvaje y Mundo a Distancia con la revista 5W. Otro de los fichajes, ya lo hemos escuchado hoy, Antonio Turiel. Y no se vayan todavía, una y más, Azahara Palomeque se pone al frente de Climática, nuestro ya tradicional espacio sobre cambio climático en colaboración con La Marea. Climática.
Los martes y los jueves los dedicaremos a la actualidad. En serio y súper en serio, con el Deba Twitter. Estrenamos sección de humor. Sí, con la incomparable, indefinible, indescriptible anti-ala usada. Queremos que nazca otra estrella. Esto va a parecer un Belén. Pues sí, porque tenemos muchas otras estrellas rutilantes. Sí, porque Ana Bernal preparará varios programas especiales sobre feminismo a lo largo del año. Moja Jereu hará lo mismo con el antirracismo. Y Brenda Chávez con el consumo. Y los miércoles seguiremos con el cine, la literatura, la contracultura, Servando Rocha, el señor Tropical. Y el señor Sanabria. ¡Qué remedio! Y para terminar hemos preparado un regalito para los viernes, para que no nos echéis de menos ese día. Necesitamos respirar, ir más allá de las noticias de cada día, y aunque los viernes no hay programa, sí que habrá paseo. Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto. Mantendremos los derroteros junto a Santi Alba, que se alternará con la escritora María Bastarós, autora de Her Story, una historia ilustrada de las mujeres, e historia de España contada para las niñas. Una genia, ya veréis, ya veréis. Pues ya estaría. Se viene temporadón. Ay. ¿Quién dijo miedo, Violeta? Ya, vale. Yo lo digo. Bueno, ¿qué va? Si tenemos al mejor equipo de la radio. Eso sí, carne cruda lo hacemos Eva López, Etia Tabeayo, Paz Galiana, Ray Sánchez, Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega, Violeta Estar y Javier Gallego. ¿Cuántos seguidores nuevos tienes en Twitter, no sé, Violeta? Estoy muy nerviosa, lo voy a mirar ahora. He cambiado la foto de perfil para quedar mejor, porque tenía una así un poco que no se entendía nada y ahora me he puesto una nueva. Pero si tenías una fantástica, estabas tumbada, tú... ¿La recupero? A mí me gustaba, me daba paz y sosiego, pero en fin, tú lo que tú quieras. Es tu propio mundo. Ya se estáis sumando a la cuenta de Violeta. Por cierto, ¿qué dicen en redes de lo tuyo? No sé. Bueno, me dicen por aquí que nadie está preparado hasta que lo hace. Y no sé qué más. Estoy muy nerviosa, no sé dónde mirarlo. No sé, ya no llevo redes, ¿sabes? Ahora estoy... Es verdad, ahora estás en otro punto de tu vida. Ya no puedo llevarlo todo para adelante. No, que estás presentando Carne Cruda. Joder. Ay, ¿quién te lo habría dicho a ti? Nadie. Bueno, aquí está todo el equipo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? Pues muy emocionados con lo que va a pasar. Pues sí, señoras, estamos muy emocionados y muy emocionadas. Volvemos mañana. El jueves hablamos del rechazo a la nueva Constitución de Chile. El miércoles viene Lucía Lismayer. Y mañana, ya os lo hemos dicho, viene El Nido de Rojos. Que la radio os acompañe. Muy bien. Hazte productor. Defiende tu altavoz.